Lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria al Señor. Bien, ya oramos, ahora vamos a entrar en la meditación de la palabra. Quiero titular el mensaje de esta mañana: la realidad del reino de Dios en la vida del creyente. Escuche, y lo voy a volver a repetir: la realidad del reino de Dios en la vida del creyente. El texto que acabamos de leer, Mateo capítulo 6, versículo 33, es un llamado urgente, necesario y prioritario para que la iglesia, para que los creyentes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una invitación para usted, es una invitación para mí, es una invitación para los que me oyen o miran, que busquemos el reino de Dios como una necesidad prioritaria. ¿Por qué? Porque por la palabra está revelado que el reino de Dios es una realidad en la vida de nosotros. Pero, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo podemos entender la realidad del reino de Dios? ¿Por qué el Señor Jesucristo mandó que los discípulos, que los creyentes buscaran primero el reino de Dios? ¿Cuál es el propósito o cuál es la razón? Primero tenemos que entender qué es el reino de Dios. Lo primero es comprender, discernir qué es el reino de Dios, para que entendiendo y comprendiendo la naturaleza del reino, entonces podamos buscar el reino de Dios con toda diligencia y podamos vivir en la realidad del reino de Dios. Ahora escuche y aprenda, por favor. La realidad del reino de Dios en la tierra tiene que ver con la manifestación de la autoridad y el poder de Dios entre los hombres. Voy a volver a repetirlo. La realidad del reino de Dios en la tierra tiene que ver con la manifestación de autoridad y el poder de Dios entre los hombres. En Lucas capítulo 10, versículo 9, habla acerca de la manifestación del reino de Dios entre los hombres. La manifestación del reino de Dios en la tierra. Lucas capítulo 10, versículo 9 dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahí se revela de qué manera la realidad del reino de Dios se manifiesta en la tierra, en los hombres. Ahí escrito está que la manifestación del reino de Dios, hermanos, es por medio del poder para sanar, para curar. El poder de Dios que hace milagros, el poder de Dios que trae sanidad, el poder de Dios que hace que lo imposible se convierta en algo posible. Entonces, por la palabra entendemos que la realidad del reino de Dios tiene que ver con la manifestación del poder de Dios en la tierra, obrando a favor de los hombres necesitados, obrando a favor de aquel que tiene necesidad, que está
está enfermo, que está cautivo, que está caído, que está oprimido, poniéndole sanidad, libertad por el poder de Dios. Otra cita bíblica, Lucas 11:20, también nos habla de la misma manifestación del reino de Dios en la tierra. La manera de cómo se manifiesta la realidad del reino de Dios entre los hombres. Lucas 11:20. Escuche por favor. Mas si por el dedo de Dios, mire, esa es una expresión de autoridad. Como cuando uno apunta, como cuando uno ordena, cuando uno manda. Si por el dedo de Dios, hablando Jesucristo, nuestro Señor, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces ahí tenemos dos manifestaciones de la realidad del reino de Dios entre los hombres. Ahí tenemos la manifestación de la realidad del reino de Dios en la tierra por medio de la autoridad y el poder de Dios. Y cuando el creyente se mueve en esa área de autoridad, cuando el creyente camina en esa área de poder, autoridad y poder, hermano, puedo decir que ese creyente vive, experimenta la realidad del reino de Dios en su vida. Por eso es importante que entendamos, aprendamos a discernir cómo se mueve el reino de Dios, cómo se manifiesta el reino de Dios, cómo se expresa el reino de Dios. Hermano, yo he logrado entender estos aspectos y a veces cuando oro digo: Señor, soy autoridad espiritual en tu reino y todo lo que esté bajo mi autoridad pido que sea bendecido. Todo lo que esté bajo mi autoridad espiritual que reciba sanidad. Todo lo que esté bajo mi autoridad espiritual como tu siervo, como tu pastor, ponlo al abrigo del Altísimo. Todo lo que esté bajo mi autoridad espiritual en el reino de Dios, porque soy una autoridad espiritual como pastor, todo lo que esté bajo mi autoridad espiritual sea protegido como la niña de tus ojos. Y todo lo que está yo como autoridad espiritual, como pastor, lo que está bajo mi autoridad espiritual es mi esposa, mis hijas, mi hogar, mi matrimonio, es la iglesia, son los miembros, son las almas, hermanos, que se reúnen en la congregación donde estoy pastoreando, son los pastores que están bajo mi autoridad espiritual, hermanos, son bendecidos, son prosperados. Yo oro, pido a Dios, hermano, que se manifieste la realidad del reino de Dios en sus vidas. Tenemos que entender cómo opera esto. El pastor es autoridad espiritual en el reino de Dios. Y él tiene la libertad, la autorización para orar: Señor, soy autoridad espiritual, bendice a la iglesia, bendice los matrimonios, bendice las familias, bendice los hogares. Somos autoridad espiritual. La realidad, hermanos, del reino de Dios es la autoridad y el poder. Aquí lo acabamos de mirar en estos textos. Entonces, hermanos, esta manifestación de la autoridad espiritual y el poder de Dios en la tierra es la evidencia de la realidad del reino de Dios entre nosotros, los seres humanos. Otro aspecto: usted como padre, usted como papá, usted como mamá, es autoridad espiritual en el reino de Dios. Usted como autoridad espiritual, usted como papá, como mamá, tiene la autoridad, hermanos, para bendecir sus hijos, su casa, su hogar. Y al vivir en esa realidad de autoridad y poder, usted empieza a experimentar la realidad del reino de Dios en su vida.
Amén. Ok. Primeramente, la expresión del reino de Dios originalmente fue entregada en manos de Adán y de Eva en la creación. Cuando Dios creó al hombre, al primer hombre, Adán y Eva, puso en sus manos, delegó en ellos la autoridad y el poder para expresar el reino de Dios en la tierra. Génesis 1:26. Mire lo que dice. Solamente una lectura de pasadita. Génesis 1:26 revela cómo originalmente, hermanos, la autoridad y el poder del reino fueron puestos en manos de Adán y de Eva. En el versículo es 28, 1:28 de Génesis, dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entregó autoridad y poder para que ellos gobernaran y señorearan toda la creación, sobre todos los animales, sobre todos los seres vivientes que se mueven en la tierra, en el agua, en el aire, en el cielo. Dios depositó en las manos del hombre la autoridad y el poder del reino. Esto nos enseña entonces que el hombre fue creado y fue diseñado para expresar el reino de Dios en la tierra. Pero lamentablemente ellos, por su desobediencia, perdieron ese derecho legal de poseer la realidad espiritual del reino de Dios. La desobediencia arruina tu vida, te incapacita para que no vivas en la realidad espiritual del reino de Dios. Por eso Dios detesta la desobediencia, por eso Dios aborrece la rebeldía y la desobediencia, porque la desobediencia, la rebeldía, hermanos, es un obstáculo que paraliza, que detiene, hermanos, que obstruye la manifestación espiritual de la realidad del reino de Dios entre los hombres, en la tierra, entre los creyentes. Por eso el diablo, ¿cómo ataca a los creyentes? Por medio de la desobediencia. Por eso el diablo, ¿cómo ataca a los hombres? Por medio de la desobediencia, para que se rebelen, para impedirles que vivan en la realidad del reino espiritual de Dios. Eso fue lo que pasó con Adán y con Eva. Sembró desobediencia, sembró rebeldía para apartarlos, para sacarlos, para privarlos, limitarlos, que vivieran en la manifestación espiritual del reino de Dios en la tierra. Y pasaron muchos años hasta que más adelante en el tiempo de la historia, posteriormente en la dispensación del tiempo, Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Lo escogió con un propósito, lo llamó con un propósito, lo llamó para los intereses del reino, para formar de su descendencia una poderosa nación que expresara espiritualmente la realidad del reino de Dios en la tierra. Dios intentó comenzar de nuevo, ya no con una pareja, sino con un hombre, hermanos, para que de ese hombre brotara una descendencia poderosa, una nación poderosa, que serían reyes y sacerdotes, para que esa nación en la tierra expresara y manifestara la realidad espiritual del reino de Dios en las naciones. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Mire, qué privilegio tuvo el pueblo antiguo de Israel.
Qué privilegio, mi hermano. Éxodo 19:5. Le doy lectura y dice así: Dios hablándole al pueblo de Israel a la orilla de la montaña del Sinaí, en el desierto. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, o la obediencia es una de las condiciones para vivir en la realidad del reino de Dios. La obediencia: si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, en ese contexto: y vosotros me seréis, ¿qué cosa? Me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, al servicio del reino de Dios, una nación consagrada, escogida, apartada para que expresara y manifestara la realidad espiritual del reino de Dios en el resto de las naciones de la tierra y del mundo. Dios los estaba invitando, Dios los estaba tomando en cuenta, Dios los estaba considerando. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, Dios quería que toda la nación de Israel manifestaran en cada judío, en cada hebreo, en cada descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios quería que ellos como nación, hermanos, manifestaran y expresaran la realidad del reino de Dios en la tierra. Pero ¿qué pasó con ellos? Esta nación se llamó Israel y se sigue llamando Israel, y ellos en el pacto antiguo se le dio la promesa de ser una nación poderosa de reyes y sacerdotes. Lamentablemente ellos rechazaron este derecho legal, ellos rechazaron esta bendición, ellos menospreciaron esta oportunidad al rechazar al Mesías Rey cuando vino a Jerusalén en forma humana. Hermanos, ellos lo rechazaron, lo despreciaron, lo mandaron a la cruz. Y en lugar de ser una nación que expresara y manifestara el reino de Dios en la tierra, tristemente es la nación que más odian en los países. Mire cómo le está lloviendo en estos días pasados. Todo el montón de misiles que los palestinos le empezaron a lanzar. Tristemente son los que más son rechazados y despreciados en el mundo, los judíos. Porque la desobediencia de ellos, de todos ellos, los llevó a que vivieran fuera de la realidad de la manifestación espiritual del reino de Dios. De hecho, fueron advertidos. Mateo 21:43. El Señor Jesucristo hablándole a Israel, al pueblo de Israel. Dice así, Mateo 21:43. Por tanto os digo, qué tremendo, hermanos, qué tristeza. 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Será dado a gente que sea productiva, gente que le guste servir, gente que le guste trabajar, porque no caben los flojos ni los perezosos en la vida del reino. No caben, no entran. Aquí en la vida del reino, en la manifestación del reino, hermanos, necesitamos servir. Necesitamos ser productivos.
Necesitamos, hermanos, ser diligentes, necesitamos ser activos, necesitamos estar ocupados, necesitamos estar, hermanos, comprometidos con los intereses del reino, al servicio del reino, hermano, el reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, el reino de Dios en la tierra, hermanos, manifestándose en autoridad y en poder. ¿A quién respalda Dios? ¿A quién respalda Dios en autoridad? ¿A quién respalda Dios en poder? A los que producen frutos para el reino de Dios, a los que sirven en el reino de Dios. Esos tienen el respaldo del poder y de la autoridad de Dios. Los que trabajan arduamente, hermanos, al servicio de los intereses del reino. Pero a los que no les interesa, los que no tienen tiempo, los que no quieren, simplemente quedan fuera. Israel no quiso. Se le dio la invitación en el monte Sinaí: si ustedes me obedecen, van a ser un reino de sacerdotes. Pero toda la historia del Antiguo Testamento se pasa hablando cómo Israel de muchas maneras fueron desobedientes a Dios. Desobediencia y desobediencia, y la desobediencia los llevó a la idolatría, al paganismo. Hermanos, se pervirtieron y por causa del pecado cayeron en esclavitud con los asirios, con los de Babilonia y últimamente con los romanos, y hoy están con los palestinos agarrados del chongo, peleándose. La desobediencia te priva de la realidad del reino. A Israel le advirtieron: ustedes les quitarán el reino y se lo darán a gente que produzca los frutos de él. O sea que en el reino de Dios, hermanos, es un reino productivo, es un reino de abundancia, es un reino donde se manifiesta la prosperidad del cielo, la bendición del cielo, la riqueza del cielo. Es un reino de bendición. La manifestación y expresión del reino de Dios es una poderosa realidad ahora en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia. La revelación del reino de Dios viene por medio y llegó a nosotros, que éramos esa gente que se menciona en ese texto, los gentiles. Llegó a nosotros como gentiles por medio del evangelio. El evangelio son las buenas nuevas del reino de Dios para tu vida. El evangelio son las buenas nuevas del reino para tu hogar, para tu familia. El evangelio es la invitación a los gentiles para que entren a la realidad del reino. Usted y yo éramos gentiles. Usted y yo no somos descendientes de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Éramos o somos descendientes del resto de las naciones paganas que no tenían pacto ni compromiso, ajenos a los pactos, lejos de Dios, sin fe, sin esperanza en el mundo. Pero llegó el evangelio a nuestras vidas, hermanos, las buenas nuevas del reino, la invitación del reino. Y mire lo que dice Marcos capítulo 1 versículo 15. Marcos capítulo 1 versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuántos ya creyeron en el evangelio? ¿Sabe qué significa eso? Que tú ya eres parte del reino. Ya somos parte del reino. El reino de Dios debe de ser una realidad ahora en nuestra vida. No somos cualquier cosa. Somos parte de la realidad del reino. Ya creímos en el evangelio. Ya tenemos al Señor como Rey de reyes y Señor de nuestras vidas. Él es mi Rey, es nuestro Rey. Y si lo tenemos como Rey,
entonces nosotros estamos bajo el señorío de su reino, bajo la bendición de su reino, bajo la protección de su reino, bajo la prosperidad de su reino. Bendito sea el nombre del Señor. De ahí la importancia de estar en el Evangelio, de permanecer en el Evangelio, de vivir en el Evangelio, de vivir creyendo en el Evangelio. Esta manifestación del reino de Dios en la tierra primero fue dado al pueblo de Israel, pero no lo quisieron, lo rechazaron, no creyeron en el Evangelio. Cuando escuchaban a Jesucristo predicar, decían: ¿qué doctrina es esta? ¿Con qué autoridad nos hablas estas cosas? No creyeron en el Evangelio, hermanos, y tristemente hasta el día de hoy muchos judíos no están creyendo en el Evangelio, hermanos, y por ende andan fuera de la manifestación espiritual del reino. Ahora vamos a mirar algunos aspectos. Primero, la realidad del reino de Dios en la tierra ahora tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con nosotros. La realidad del reino de Dios en la tierra ahora tiene que ver con todos los creyentes. Vamos a mirar Lucas 12, 33, 32. Lucas 12, 32. Y vamos a entender el término. Lucas 12, 32. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesús cuando dijo estas palabras? Mire lo que dijo: no temáis, manada pequeña. No le estaba hablando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya era una nación en el tiempo del Señor Jesús. No eran pocos. El pueblo de Israel ya era una multitud, hermanos, de personas. Mas sin embargo, el Señor le está hablando a una manada pequeña. ¿Y quiénes eran esa manada pequeña? Los primeros creyentes, los primeros discípulos, los que después se convirtieron en apóstoles y después se multiplicaron en discípulos y más discípulos, y después a ellos en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Y a ese pequeño grupo de cristianos, de creyentes, el Señor les habla y le dice: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermano, ¿en manos de quién está ahora el reino? En manos de la iglesia. Ahora la iglesia, ahora los creyentes, ahora los cristianos tienen el privilegio. Tenemos el privilegio, tenemos el derecho de expresar el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios es autoridad, el reino de Dios es poder. Tenemos ese privilegio de vivir en esa dimensión de poder y autoridad, porque somos la iglesia, somos la manada pequeña, y el Padre quiso en su gracia, en su misericordia, hermanos, que usted y yo, que no éramos nada ni nadie, que éramos gentiles, hermanos, incrédulos, rebeldes, paganos, quiso, hermanos, que ahora la realidad de su reino esté en nosotros. Amén, aleluya. La realidad del reino de Dios en nuestra vida, escuche y aprenda, la realidad del reino de Dios en nuestra vida tiene que ver con el uso de la autoridad de Dios en la tierra. Por ello, a cada creyente Dios le ha concedido autoridad y poder. En usted hay más poder de lo que usted se puede imaginar. En usted hay más autoridad de lo que se pueda imaginar. Cuando vivimos en obediencia, cuando andamos en obediencia, hermanos, cuando andamos en servicio, cuando andamos en la voluntad de Dios, hermanos, toda la autoridad del reino de Dios está a disposición de tu persona. Todo el poder del reino de Dios está a disposición de tu persona.
Tenemos ese tremendo privilegio de usar legalmente la autoridad del reino de Dios en la tierra como creyentes. Lucas capítulo 10, versículo 19. Qué poderoso, hermano, el poder, la autoridad que reposa sobre tu vida, que reposa sobre mi vida. Hermanos, ese poder es una realidad, esa autoridad es una realidad. Lucas capítulo 10, versículo 19. Escuche por favor. He aquí os doy potestad. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, le dice a la iglesia, te dice a ti, te dice a mí, te doy mi potestad. La palabra potestad significa mi autoridad. La iglesia tiene la autoridad, el creyente tiene la autoridad, el creyente en obediencia, el creyente santo tiene el poder y la autoridad del reino para usarlo aquí en la tierra, para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada. ¿Por qué andarle temiendo al brujo? ¿Por qué andarle temiendo al hechicero? ¿Por qué espantarnos si amanecen un montón de cáscaras de huevos reventados ahí a la entrada de la casa, del terreno? ¿Por qué tener miedo de todo eso? Cuando tú vives en la realidad del reino, cuando tú sabes que tienes poder y autoridad, porque el reino de Dios está en ti, porque tú eres un embajador del reino, porque tú eres un hijo del reino, porque caminas en la dimensión de la realidad del reino de Dios, no te da miedo nada de la tierra, hermano. No hay diablo, no hay demonio que te asuste, no hay brujo, no hay hechicero, no hay nada que te espante, que te quite el sueño, porque sabes que tienes poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo, y nada te tocará, nada te dañará. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué tener miedo cuando hay un endemoniado y no queremos enfrentarlo? Ahí mandamos al pastor que se vaya solito. ¿Por qué? Somos la iglesia, somos creyentes, estamos en el evangelio. A mucha honra somos evangélicos. A mucha honra somos cristianos. Representamos a Cristo. Representamos en la tierra a Cristo. Por eso somos cristianos. Porque representamos su reino. Representamos su poder. Representamos su autoridad. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos su poder. El derecho de usar su poder para sanar a los enfermos, el derecho de usar su autoridad para echar fuera a los demonios, el derecho legal de disfrutar las bendiciones del reino, el privilegio de vivir bien si queremos, materialmente, prósperamente en la tierra. Que vivan en miseria los hijos del diablo, que vivan en desgracia los incrédulos, que viven en fatalidades, en todo lo peor de la vida, aquellos que no quieren a Dios. Pero los hijos del reino tenemos el privilegio de vivir bien, de disfrutar la vida sanamente. Pero muchas veces no tenemos eso. ¿Saben por qué? Uno, porque andamos en desobediencia. Número dos, porque no sabemos administrar sabiamente las bendiciones materiales que Dios pone en nuestras manos. Número 3, porque tenemos la maldita costumbre de vivir endeudado, empeñados, sacando a crédito cuantas cosas que no necesitamos ni son prioridad. Por eso vivimos en la desgracia, en la miseria, anhelando tener buenas casas, anhelando tener buenos negocios, anhelando sacar un carro de agencia, y muchas veces no podemos. ¿Por qué? Porque no sabemos administrar sanamente, sabiamente las bendiciones de Dios, el reino de Dios que pone en nuestras vidas. Esa es la triste realidad, hermanos, porque el reino de Dios es más grande de lo que tú te puedas imaginar. Las bendiciones del reino son tan grandes, hermanos, y están reservadas para cada uno de nosotros. Cuando yo iba a sacar mi camioneta de la agencia, muchos hermanos me criticaban
Y algunos me decían, pastor, ¿y no le da miedo que lo vayan a secuestrar? Porque para la gloria de Dios mi camioneta pues está bonita, es una Ranger, Ford Ranger, de esas nuevas, doble cabina. Y me decían, ¿y por qué va a sacar esa camioneta? Y yo solamente meditaba y decía, si los hijos del diablo pueden traer buenos carros, si los hijos del diablo pueden traer buenas cosas, ¿por qué nosotros, los hijos de Dios, no podemos? ¿Por qué conformarnos a andar pasando vergüenza siempre con aquel carro viejito que son más las veces que andamos empujándolo, que andar disfrutando arriba de él? ¿Acaso no tenemos derecho nosotros, los hijos de Dios? ¿Acaso no podemos disfrutar el bien de la tierra? ¿Acaso no podemos disfrutar de las bendiciones materiales? ¿No somos dignos? ¿No merecemos eso? Mire, hermanos, que antes de mi enfermedad yo me limitaba mucho. Yo no soy de andar comprando ropa de marca, nada de eso. Nada de eso. Pero esta vez que me enfermé, yo me puse a meditar y le dije a mi esposa, me iba a morir y me iba a privar de muchas bendiciones que yo creo que bien me las merezco como pastor. Porque dejé mi casa, dejé mi trabajo, dejé todo por la obra. Y la promesa es que aquel que dejare padre, madre, casas, terreno, recibirá 100 veces más eso y la vida eterna. Le digo a mi esposa, pues a partir de ahora que Dios me concedió vivir de nuevo, yo creo que ya me voy a empezar a comprar cosas más buenas. Ni dinero nunca me he tirado en droga, ni cuando yo tenía mi buen trabajo, hermanos, que me ganaba como 3.500 a la quincena hace 20 años atrás. Ese era mi salario en el periódico. No lo anduve tirando ni en cerveza, ni en cigarro, ni en nada de eso. Pues ahora digo, con la gracia de Dios y con la bendición de Dios, pues yo creo que puedo usar sabiamente las bendiciones. Y soy un hombre muy bendecido, hermano, la verdad, que hasta Dios también me sorprende con sus bendiciones. Pero muchas veces no entendemos esto, la realidad del reino de Dios en nuestra vida. Y te voy a dar un texto que quiero que se te sacuda la conciencia. Te va a sacudir la conciencia este texto. El derecho por vivir en la realidad del reino, el derecho a reinar en vida. Así lo dice la palabra. El derecho a reinar en vida. ¿Dónde está ese texto, pastor? Romanos 5:17. Mire qué poderoso. Yo quiero que este mensaje le abra el entendimiento, hermano, y que usted sea sabio y sea entendido. Y que si usted ha estado hundido en la desgracia, en la miseria, hermano, y le llueve sobre mojado económicamente, empiece a soltar lo que tenga que soltar. Empiece a pagar las deudas que tenga que pagar. Y empiece a vivir en esa dimensión del reino, en autoridad, en poder, en bendición, en administración, hermanos, de las bendiciones terrenales. Porque todo eso tiene que ver con el reino. Miren lo que dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, mire, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mire qué promesa, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿estamos reinando en vida? Son pocos aquellos creyentes, hermanos, que realmente viven la realidad del reino. Algunos, por ignorancia, no tienen la realidad del reino. Otros por desobediencia.
y otros por malos administradores y derrochadores. Dios los bendice continuamente, reciben y reciben bendiciones. Bueno, tienen hasta becas del gobierno, sus hijos están becados y ni así les rinde el dinero. Tienen un montón de apoyo federal, estatal, bueno, y ni así. ¿Qué está pasando? La mala administración, el derroche, los estilos de vida desordenados en muchas áreas de sus personas. El reino de Dios es una realidad en nosotros, hermanos. Número 2, entramos a la realidad del reino de Dios por medio del nuevo nacimiento. Y aquí es indispensable. La única manera para entrar a la realidad, a la vivencia, a la experiencia del reino, de la manifestación del reino de Dios, hermanos, es por medio del nuevo nacimiento. San Juan 3:3. Voy a ir un poquito rápido, escúchenlo por favor. San Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo creo que ese es el problema, el raíz del problema por la cual muchos cristianos no tienen la realidad del reino. Muchos creyentes no viven la realidad del reino porque están dentro de la iglesia, pero no están renovados, no han nacido de nuevo. Siguen pensando como mundanos, siguen pensando como incrédulos, siguen pensando como carnales, siguen pensando como gente del mundo, como gente que no tiene temor de Dios, siguen pensando con la misma mentalidad corrupta, pagana, egoísta del mundo, pecador de la tierra. Hermanos, están en los templos, pero siguen pensando todavía como el mundo. No han nacido de nuevo. Y aquí es indispensable el nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento espiritual, está ciego a la realidad del reino. No puedes ver, no puedes discernir, no puedes entrar a la realidad del reino. Ahora lea el versículo 5. Respondió Jesús, ahí mismo San Juan 3:5. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. La pregunta es, ¿ya nacimos de nuevo? ¿O estamos como Nicodemo todavía, con la cabeza lleno de la Biblia, con el cerebro hinchado de palabra, pero sin nacer de nuevo? Sí, porque hay gente en las congregaciones que pueden saber más que el pastor y tienen el cerebro hinchado de conocimiento y de Biblia, pero no han nacido de nuevo. Por eso se oponen a los planes del reino, por eso no entienden a los propósitos del reino, por eso resisten a los propósitos del reino, por eso siempre están resistiendo, son negativos, contrarios, que si se va a hacer un nuevo templo, ¿y para qué un nuevo templo? No entienden. ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? No entienden. Están ciegos. Están fuera de la realidad del reino. Porque es necesario nacer de nuevo. Del agua, la palabra y del Espíritu. Para que podamos nacer y podamos entrar a esa dimensión espiritual con una mente renovada, entendida en el discernimiento de los planes, del propósito, del mover, del fluir del reino de Dios. Dios, aleluya. Hay una poderosa manifestación espiritual del reino de Dios en la tierra, pero el hombre natural no tiene conciencia de esa poderosa manifestación. Para el hombre natural, todo lo que tenga que ver con el reino de Dios es locura. ¿Y para qué estás tanto tiempo en el templo? ¿Y para qué vas? Mira, hay pandemia, hay peligro. ¿Para qué vas? Está bien perdido el tipo. Ciego, no entiende.
Tampoco el creyente carnal, el creyente que vive en su carne, no puede discernir la realidad del reino de Dios en la tierra. El creyente que se la pasa pecando, pecando y pecando y pecando, hermano, anda perdido igual que el mundano de allá afuera. Está ciego. Número 3, aspecto número 3. Estamos en la realidad del reino de Dios. Esto es glorioso, hermano, la posición que tenemos. Y esta es una realidad. Estamos en la realidad del reino de Dios como reyes y sacerdotes. Delante de Dios es lo que somos. Delante del mundo no somos nada. Por eso la gente se burla de nosotros. Por eso la gente nos odia sin motivo alguno. Por eso la gente nos rechaza y nos miran como bichos raros. Ay, los cristianos, ay, los aleluya, ay, los llorones, ay, los que echan tortillas porque aplaudimos. Ay, los hermanos. Por eso el mundo no entiende, no valemos nada para el mundo. No somos nada para el mundo. El mundo pone sus ojos en nosotros en los tiempos de elecciones. Ahí andan buscando a los pastores, los políticos. Hermano, ando por aquí y me andan hablando para invitarme a desayunos con candidatos allá. Me da hasta coraje cuando entran ese tipo de llamadas. Solamente en esos tiempos se acuerdan de los cristianos por el voto. Y qué bueno que pasara un político para que lo escuchara, pero no hay ninguno por allá. Por el voto nada más. Pero en realidad al mundo no le importa al cristiano. No tiene valor el cristiano para el mundo, ni para los gobiernos, ni para la sociedad. Pero para el reino, mira el valor que tenemos. Primero de Pedro 2:9, primera carta de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. 2:9, primero de Pedro. Vosotros sois linaje escogido. No somos cualquier cosa. Somos pura gente selecta, pura gente escogida, pura gente amada por Dios. Y en ese contexto dice que somos ¿qué cosa? La iglesia, ¿qué es? ¿Usted qué es? ¿Yo qué soy? ¿Qué somos nosotros? Somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Esa es la dignidad, esa es la posición que usted tiene, que yo tengo delante del rey. Real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, lo que Israel despreció, lo que Dios le ofreció a Israel en el monte Sinaí y que no lo quisieron, ahora Dios nos los entregó en nuestras manos. Ahora nosotros somos el real sacerdocio. Ahora nosotros somos los cristianos, la iglesia, los creyentes, todos los creyentes santificados en obediencia por toda la tierra. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos al mundo las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. Eso es lo que somos. Apocalipsis 1:6. Síguete gozando, por favor. Apocalipsis 1:6, mire lo que dice. Y nos hizo. Es un hecho pasado, es una realidad hecha. Nos hizo, ya somos. Algo que se hizo es algo que ya está hecho. Algo que ya está terminado. La conjugación del verbo me dice que fue un hecho pasado. Nos hizo. Para Dios ya somos. ¿Qué cosa? Reyes y sacerdotes. Por eso en esta mañana estoy mirando puros reyes y sacerdotes. Puros reyes y sacerdotes. Le estoy hablando a gente de reino. Reyes y sacerdotes. Para Dios
su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios. Otra vez el verbo está en pasado. Nos ha hecho. Es una realidad. Para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes. Ya somos. ¿Y qué nos espera? Cuando venga Él a la tierra. Cuando se manifieste Él por segunda vez, entraremos al disfrute del reino sobre la tierra. En ese periodo glorioso que se llamará el milenio, el reino mesiánico de Dios en la tierra. Eso es lo que somos. Último aspecto, número 4. Tenemos ahora la manifestación espiritual del reino de Dios. En el tiempo presente, ¿cómo puedo yo tener la manifestación del reino de Dios? Romanos capítulo 14, versículo 7. Romanos 14, 17, perdón. Porque el reino de Dios no es comida, aunque comemos mucho, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando en tu vida hay estas características, cuando eres un hombre justo, cuando eres un hombre que vive en paz, cuando eres un hombre gozoso, hermanos, son las características de que tú estás viviendo en la realidad del reino. Pero si eres un cristiano enojón, amargado, con cara de limón, todo te fastidia, todo te enoja, todo te cae mal, lo siento, tú andas en el reino de las tinieblas, pero tú no andas viviendo en la realidad del reino. Tú estás fuera de la experiencia de la realidad del reino, porque ese es el estilo de vida de los que viven en la realidad del reino. Hermano, la realidad del reino de Dios es que el creyente vive en justicia, vive en paz, vive en gozo en el Espíritu Santo. Pero si andamos peleándonos con todo mundo, hermano, andamos de cascarrabia con los vecinos, con la familia, con los parientes, con todas personas, no estamos en la realidad del reino. No, porque el estilo de vida del reino es justicia. Usted lo está leyendo. Paz, gozo en el Espíritu Santo. Otra característica de la realidad del reino de Dios está en 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en tener la lengua muy larga. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder sobre el diablo, sobre el pecado, sobre las tentaciones, sobre la enfermedad, sobre las maldiciones. Ese es el estilo de vida de la realidad del reino. La justicia, la paz, el gozo, el poder son las características principales de la realidad del reino de Dios en la vida de aquellos verdaderos creyentes. Hermanos, de una manera general les di todo lo que tiene que ver con el reino de Dios en la tierra y su realidad en nuestras vidas. Por ello, el Señor Jesucristo dijo: busquen esa realidad del reino. Ahora entiendes por qué el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios.
Busca vivir en la realidad del reino. Métete en la realidad del reino. Métete en la expresión de autoridad y poder del reino. Tenemos que buscar, hermanos, vivir en esa realidad. ¿Por qué tenemos que buscar el reino de Dios? Porque legalmente te pertenece. Porque es nuestro. Se nos entregó a nosotros. Por eso ahora la iglesia ora por los enfermos y se sanan. Bueno, cuando la iglesia anda en obediencia. Pero si anda en su carne va a reprender y no va a pasar nada. Por eso ahora la iglesia tiene el poder para echar fuera a los demonios. Porque tiene la realidad del reino de Dios. Pónganse en pie, hermanos, terminamos.